o tal vez en un nivel intermedio, me lo pueden hacer conocer, por favor, así para irnos conociendo también. Me lo pueden escribir o pueden activar si quieren sus micrófonos y también así. Ya. ¿Cómo? Ujú, ya veo. ¿Los demás cómo están? Ya, muy bien. ¿Los demás cómo están? Pueden. Buenas noches. Muy bien. Bien, entonces vamos. Buenas noches. No se preocupe, diga. Ya. Bien, entonces yo creo que ya podemos iniciar. Entonces, por lo que veo, la mayoría está en un nivel básico, ya ha tenido interacción con el Excel entonces, bajo eso vamos a ir avanzando según al contenido también que estaba impartido en el curso y vamos a ir viendo algunos ejemplos lo más práctico posible y si tienen alguna consulta me la pueden hacer conocer. Más que todo en esta clase, como es Excel de fundamentos, vamos a hacer lo más sencillo, las funciones más básicas, por decirlo así, para irnos familiarizando. Para empezar, veamos la plataforma que ustedes mismos tienen acceso en la plataforma de acá y pueden ir viendo todo el contenido. Pero para hacerlo más dinámico, solamente vean lo de mi pantalla. Ustedes tengan el Excel abierto, por favor. Así que esto lo muevo por acá arriba. Bien, empecemos viendo algunas cosas. Primero, el Microsoft Excel es prácticamente un programa de Microsoft que sirve para los cálculos que se quieran realizar, para todo tipo de cálculos numéricos que ustedes puedan querer. Por ejemplo, ustedes pueden querer calcular, por decir así, una facturación, pueden querer calcular un inventario de su negocio, tal vez quieran calcular una base de datos de fuentes hidrológicas, por decir así, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando tenga que ver con números, Excel lo puede realizar. Entonces, es una aplicación informática que les va a permitir la manipulación de datos. Como ustedes me comentaron, ustedes ya han tenido algo de conocimiento acerca del Excel. Ustedes cuando abren deben saber que en las celdas es donde colocamos nuestros datos, es decir, cada celda es la representación de algo en sí. Por ejemplo, si ustedes se van a cualquier celda y escriben lo que sea, un nombre por decir así, o tal vez quieran escribir un número, lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo bienvenidos, estaría guardando esta pequeña palabra o esta sola palabra en esta celda almacenada. Ahora, ese es el concepto que pueden manejar de una hoja de cálculo, por decir así. Excel es la más conocida, pero no es la única. Existen otros programas que manejan hojas de cálculo, así que tienen que diferenciar eso entre las hojas de cálculo de Excel y de otros programas. En otros programas pueden conocer, por ejemplo, la de LibreOffice, la que se encuentra para Linux. También pueden encontrar la de Google, las Google Sheets, que también manejan hojas de cálculo y pueden hacer cálculos dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces todo eso lo pueden realizar. Pero en este caso, Excel vamos a utilizar. Ahora, ¿por qué utilizamos Excel y por qué no utilizamos otras herramientas que pueden ser gratis? Por ejemplo, LibreOffice, si ustedes buscan LibreOffice en Internet, es como el Excel, pero para Linux. Y es de libre descarga, es decir, ustedes pueden descargarlo cuando ustedes quieran, instalarlo y trabajar. E incluso pueden ver que es algo similar a la interfaz del Excel. Y la realidad es que ustedes podrían hacer cualquier operación en cualquier hoja de cálculo, por decirlo así. Sin embargo, el Excel es la herramienta más utilizada, más aplicada, por decir así, por las empresas. Además de que el Excel maneja la parte de macros, puede utilizar programación para manipular sus planillas, en otras palabras.
Ahora, volviendo acá. No acá, acá. Todo está distribuido entre filas y columnas, como nos dice acá. Todo es así, filas y columnas. Por ejemplo, yo la palabra que he escrito aquí de bienvenidos se encuentra en una columna y se encuentra en una fila. Yo lo estoy marcando para que lo vean. Lo voy a hacer un poco más grande ahí. Las columnas ustedes ya lo han debido ver que aquí tiene con una numeración alfabética de A, B, C, D, E hasta el final, hasta, si no me equivoco, es hasta la X, F, D. Esta última columna, por decir así, varía, dependiendo de la versión también de Excel que ustedes estén manejando. Pero no va a variar mucho, es decir, no, hay muy pocos que llegan a utilizar todas las planillas o todas las columnas que ustedes quisieran. En cuestión de filas, están numeradas desde el 1 hasta un número que en este caso es creo de 1.000.000, si es de 1.000.000. Entonces, eso también varía dependiendo de la versión del Excel. Entonces, esos son los límites que tiene esta planilla. No podríamos extendernos más, pero como les dije, es muy difícil que encuentren una planilla que se logre extender todo esto. Si digamos, nos lograríamos extender de esto, buscamos otras alternativas al Excel. Podríamos buscar alternativas como ser Python o una alternativa directa con base de datos, con MySQL, PostgreSQL o cualquier otro similar. Pero por el momento estamos hablando del Excel. Entonces volvamos acá. Bien, aquí pueden ver el origen de las hojas de cálculo, que es en 1972. 72 se ha creado las hojas de cálculo prácticamente. Ahora, esta parte quisieras resaltar lo que dice acá, hojas de cálculo. ¿Por qué quisieras resaltar esa palabra de hojas de cálculo? Porque el Excel está, está diseñado y está programado para realizar cálculos. Ese es el fuerte de Excel. El Excel no es un manejador de documentos, como algunos lo manejan. Sí se puede almacenar y se puede crear una estructura para que sea como un documento y se puede imprimir directamente. Se puede. Pero su principal función es calcular, es realizar operaciones. Tampoco dice que una hoja de cálculo es una base de datos. Dice aquí claramente, hoja de cálculo. Algunos lo manejan las hojas de cálculo como una base de datos. Y no está mal cuando tus datos son pequeños. Pero debemos considerar de que las bases de datos hay programas ya hechos para eso. Es decir, no podemos confundir. Podemos utilizarlo, ¿no? Pero no es bueno mezclar las cosas. Entonces, tengan muy en cuenta de que estamos hablando de cálculos, lo que vamos a realizar, desde esta clase hasta las clases que vayamos a ver. Aquí les explica un poco de las funcionalidades, que es el procesamiento de cálculos, el análisis estadístico, el procesamiento de texto también te lo puede hacer, la automatización de tareas, que esto es muy importante, entre otras funciones que podemos sacar del Excel. Hay muchas cosas que se puede hacer en el Excel. Aquí les explica un poco de los límites, lo que les mostraba. Y como les decía, estos límites varían también dependiendo de la versión. Ahora, las versiones que manejamos o las que hay. Ustedes deben tener una versión que puede ser igual a la mía o diferente a la mía. Yo estoy trabajando con un Microsoft Excel 2019. Y puede ser que en mi computadora van a ver algunos nombres, por decir así, diferentes a los suyos. Así que cuando escriban algo o cuando vean algo, intenten ver siempre si están entrando al comando o a la sección correspondiente, porque varía también eso, dependiendo mucho a la versión. Entonces eso tienen que considerar. Ahora, viendo todas las versiones, de todas las versiones que ven acá, nosotros podríamos almacenar un archivo Excel en cualquier versión y abrirlo, así con cualquier Excel que tengamos. No hay mucha dificultad en eso, a excepción del Excel 2003. El Excel 2003 prácticamente es, ¿cómo les diría esta parte? Es un resguardo para copias de seguridad cuando exista problemas con su Excel. Generalmente, cuando manejamos con el Excel 2003, existen muchas diferencias entre comandos y entre operaciones que se puede realizar con las versiones más actuales. Entonces, el Excel mismo, cuando sucede esos problemas, le saca una ventana que les dice que se está guardando en tal versión y que puede generar conflictos.
Entonces hay que tener mucho cuidado en la versión 2003. Más no obstante, es casi de la misma utilidad. Ahora sí, vamos viendo sus partes del Excel. Algo un poco más rápido, por decirlo así, porque lo vamos a ir conociendo más a detalle en todas las hojas o en todas las clases que hagamos en sí. Primero, en la parte superior tenemos la barra de acceso rápido. Esta barra de acceso rápido es la primera parte donde ven, está mi mouse, o bueno, mi cursor en este momento, donde tienen la opción de guardar, de atrás, guardar como, etc. Y van a tener acá, lo más importante para mí es esta sección que dice personalizar barra de herramientas, donde está mi mouse actualmente. Por ejemplo, si ustedes le dan clic acá, ustedes pueden crearse accesos rápidos de lo que ustedes quieran prácticamente. Por ejemplo, pueden crear el comando abrir como acceso rápido, una impresión rápida si quisieran, la ortografía si quisieran también, el orden ascendente y descendente si lo quisieran, o también crear más comandos. Aquí hay una opción que dice más comandos. Entonces, si le dan clic acá a más comandos, les va a salir esta ventana. Esta ventana son las opciones del Excel. En estas opciones del Excel, ustedes podrían agarrar de esta lista donde estoy actualmente, seleccionar lo que ustedes quieran y agregarlo acá. Por ejemplo, veamos a ver algo que quiera agregar de esta sección. A ver, podríamos buscar la sección de abrir. Por ejemplo, quiero esta sección de abrir que se aparezca aquí arriba. Entonces, puedo seleccionarla y darle en agregar. Y se va a agregar en este costado, en la otra lista, por decir así. Si le dan a aceptar, en la parte de acá va a aparecerles el comando abrir. Como pueden observar, aquí ya está ese acceso rápido. Pero ustedes pueden crearse accesos rápidos de lo que ustedes quieran. Si ustedes quisieran quitarlo, también lo pueden hacer de la misma manera. Pueden ir al seleccionable y buscar más comandos también. De esta manera. Y lo que prácticamente aquí, como les mostraba, pueden agregar todo lo que ustedes quieran. Si lo quieren quitar, pueden seleccionarlo y darle clic en quitar. Si quieren seleccionar algo y que aparezca, tienen que seleccionarlo y llevarlo al lado derecho. No hay mucho que se pueda decir de esta parte, pero es bueno que lo conozcan por si es que quisieran hacer algo rápido. Entonces pueden agregar del lado izquierdo y quitar del lado derecho. Le voy a dar a aceptar y lo voy a dejar tal como estaba anteriormente. Luego de eso tenemos la cinta de opciones. La cinta de opciones varía también dependiendo de la versión del Excel que ustedes tengan. Si ustedes ven mi barra de herramientas o mi cinta de opciones de acá, van a ver que tengo las opciones de inicio, insertar, dibujar, disposición y así voy a tener más. Como les decía, esto va a variar dependiendo a la versión del Excel. Por ejemplo, en versiones antiguas no existe la sección de dibujar. Por ejemplo, si quisieran dibujar algo, no tienen esta pestaña de acá. Ahora, estas pestañas que existe acá, se las puede personalizar incluso, se las puede modificar. Sin embargo, no le veo mucha necesidad en el Excel. Sí, en otros programas de Microsoft es bueno personalizarte tu cinta de opciones para tener cosas rápidas. Pero en el Excel se encuentra casi todo organizado, así que no hay mucha necesidad de personalizarlo, por decir así, pero se puede por si acaso. Ahora, puede ser que ustedes tengan algunas pestañas que yo no tenga también, o yo tenga algunas que ustedes no la tienen. Por ejemplo, esta de programador, puede ser que ustedes no la tengan, porque es prácticamente para crear macros y realizar programación. Pero puede ser que ustedes no la tengan. Si ustedes le dan una revisada, puede ser que no la tengan. Vamos a ir viendo más adelante qué cosas podemos hacer con la cinta de opciones. Por el momento vamos teniéndola ahí en cuenta. Luego de eso, tienen debajo una barra de fórmulas. La barra de fórmulas es donde se encuentra ahorita mi mouse. Voy a escribir cualquier cosa. Observen que si yo escribo en la barra de fórmulas, igualmente me va a aparecer en la celda que me encuentro posicionado. Por ejemplo, si yo me ubico en esta celda de acá, en la celda D4,
y en la barra de fórmulas escribo algo, se va a guardar directamente en la celda, la información. Lo que sea puede escribir se va a guardar ahí. Ahora, la barra de fórmulas prácticamente nos sirve para crear los comandos que podríamos necesitar en cualquier caso. Podríamos crear los comandos lógicos, comandos de estadística, comandos del tipo de cálculo, hasta para matrices podríamos manejar comandos, pero todo lo manejaríamos directamente en la barra de fórmulas. De esta sección de la barra de fórmulas la vamos a ir viendo más a detalle en las próximas clases, pero quisiera que vean la opción que se encuentra aquí al lado, donde dice insertar función. Si ustedes le dan clic acá en insertar función, donde se encuentra mi mouse, por cierto, que se encuentra justo al lado de la sección de la barra de fórmulas, si ustedes le dan clic, les va a salir esta ventana. En esta ventana que dice insertar función, van a encontrar todas las funciones que ustedes o que el Excel pueda tener en sí. Ustedes ahorita pueden ver aquí que tengo algunas cuantas, que son las que más he utilizado en estos últimos días. Aquí ven el mmult, el minversa y otras más. Pero ustedes podrían darle clic acá en la sección donde dice seleccionar una categoría y buscar la que diga todo, la que está marcada con azul. Si ustedes le dan en todo, van a poder ahora sí ver todas los comandos que podemos crear con el Excel. Aquí pueden ver que son varias y están ordenadas en orden alfabético. Entonces, si ustedes quisieran buscar algún comando en particular, lo pueden hacer acá. Pueden ir a todo y buscar acá. Porque observen que hay comandos que son ciertamente largos y hay comandos que tal vez nunca los van a utilizar, pero puede ser que en algún momento en su trabajo les den una planilla que tenga ese comando siempre. Es posible, ¿no? Y ustedes quieran ver acá qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el aleatorio, la que estoy seleccionando. Si está seleccionado aleatorio, observen que aquí abajo me da una descripción de este comando. Por ejemplo, me dice devuelve el número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, por ejemplo. Distribuido cambia al actualizarse. Es decir, ustedes podrían ver aquí qué comando, cuál están trabajando y saber cómo manejarlo también. Por ejemplo, esta otra, el amortis progre, perdón. Aquí les dice qué valores requeriría este comando. Entonces, y aquí abajo les dice qué es lo que hace este comando. Entonces, ustedes podrían ver esto, analizarlo y saber qué es lo que pasa. Por el momento, esto es para mostrarles, ¿no? Pero para que lo tomen en cuenta también. Así que lo voy a cerrar. Hasta este punto ya estaríamos viendo casi lo más importante. Porque luego de eso tenemos las celdas, lo que hemos estado viendo hace un momento, la barra de hojas y la barra de estado también. Bueno, eh, empecemos por la barra de hojas, por decir así. La barra de hojas se encuentra aquí abajo, en esta sección de acá. Voy a dibujarlo acá. Esta barra de hojas es prácticamente para saber en qué hoja nos encontramos. Ahorita vamos a ver cuál es la jerarquía, aunque yo estoy seguro que lo conocen ya por lo menos de nombre, cómo es una jerarquía del Excel, pero en la parte inferior nos dice en qué hoja nos encontramos, en qué hoja de cálculo específica, ¿ya? Bien, por el momento esas son las partes que podríamos hablar del Excel. Aquí está cómo se puede personalizar un poco el entorno de trabajo, lo que les comentaba. Aquí cómo podemos guardarlo. Aquí podemos ver la administración y ubicación de defecto de los Excels guardados. Generalmente yo eh, guardo dependiendo en diferentes carpetas, no lo guardo en una carpeta general de archivos Excel, lo guardo en diferentes carpetas. Pero si ustedes quieren guardarlo en algo específico, lo pueden hacer también. Ya, estos son algunos de las opciones para ver en la planilla. Aquí hay unos comandos para desplazarse. Tal vez hace un momento han visto que me he trasladado de manera inmediata hasta la última columna y también hasta la última fila que existía, como lo estoy haciendo ahora. Para poder hacer eso, yo manejo el control y las flechas que tenemos en el teclado. Por ejemplo, pueden ir control con flecha hacia arriba y observen que me voy a ir al inicio.
puedo ir control con flecha a la izquierda, más flecha a la izquierda y voy a volver al inicio. Esto les sirve, esto que parece muy sencillo, les va a servir cuando ustedes tengan mucha cantidad de datos y quieran agilizar el procedimiento entre sus tablas. Es decir, van a empezar a moverse de esta manera. Ese comando no es el único, hay más comandos, pero pienso que esa es la que más van a manejar en este tiempo. Aquí pueden ver otros comandos que son el control inicio, el control fin y más que todo son algunas variantes para movernos dentro de la misma hoja o cambiar de hoja. No hay mucho que decir la verdad de esos comandos. Dependiendo dónde se encuentre el botón de inicio y su botón de fin, ustedes pueden moverse de acá. Ahora, yo en mi teclado no tengo en la parte de inicio porque tengo que activarla, ya que estoy trabajando con una configuración bien particular, pero no la tengo, así que por eso no puedo mostrarlas estas de acá. Bien, y finalmente la sección de ayuda del Excel. La sección de ayuda del Excel se encuentra en el lado, bueno, es la última pestaña que existe acá, de la sección de opciones. Ustedes pueden ir acá y pueden crearse una pregunta o buscar algo que ustedes no sepan realizar. Y funciona de gran manera, yo les digo. Por ejemplo, si yo quisiera inmovilizar paneles y no supiera cómo inmovilizar paneles, puedo escribir aquí inmovilizar paneles y me va a dar una opción para saber cómo debo hacerlo prácticamente. Por ejemplo, aquí me aparece esta acción sugerida. Ustedes pueden colocar lo que sea acá. Pueden colocar algo relacionado al Excel, ¿no? Y les va a dar una solución más cercana a lo que ustedes quieran. Prácticamente esa es la introducción que les puedo realizar. Eh, Sé que podríamos hablar más de la introducción, pero siento que deberíamos hablar un poco más acerca de los cálculos que vamos a realizar y de operaciones. Así que no sé si tienen alguna consulta de esta parte para ir trabajando con el contenido de celdas e ir viendo la jerarquía del Excel. Te escucho. En la versión 10, s- ¿no te aparece esta de ayuda? Esta de acá. Esta es. Ya, debe estar con otro nombre ahorita, pero o si no, debe estar ubicado entre las dos últimas pestañas. Generalmente, creo que en la versión 2010 tenía aquí su logotipo aquí de ayuda o de help en las versiones antiguas. En estas últimas versiones sí aparece como pestaña siempre, pero en las anteriores versiones, en las últimas dos, creo que en vista, si no me equivoco, está. Dale una revisada, en una de esas se encuentra en la parte final ayuda. A ver, dale una revisada, por ahí debe estar. Ahora, en las versiones antiguas, esto de qué se debe hacer, o la sección de ayudas, la verdad no era muy intuitiva, por decirlo así. Eh, Cuando ustedes colocaban una ayuda, por decir así, o querían realizar algo, no les daba siempre las respuestas. En cambio ahora, con el Internet y con lo que el Excel está ya muy conectado con cuentas de Microsoft siempre, entonces es mucho más fácil encontrar algunos comandos o algo que ustedes quieran hacer. Antes no, la verdad, no le veía mucha utilidad a la sección de ayudas, pero ahora sí. ¿Alguna otra consulta? Ya, muy bien. Entonces iremos avanzando. Eh, Antes de avanzar, quisiera que vean algo que es para mí muy importante. Saber cómo es la jerarquía de un Excel en sí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Pero el Excel tiene una cierta jerarquía la cual hay que respetar para no tener conflictos cuando ustedes estén trabajando. Por ejemplo, primero está la jerarquía del libro, que lo conocemos generalmente como planilla, así lo conocemos. El libro es el archivo Excel que ustedes tengan en su computadora. Es decir, deben tener un archivo Excel guardado por ahí, ¿verdad? Entonces, ese archivo es directamente conocido como el libro. Luego del libro viene el segundo que se conoce como la hoja. La hoja es prácticamente eh, el número o el número de planilla en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, yo estoy ubicado en este momento en la hoja número 1. Pero aquí al lado tengo el símbolo de más para añadir una hoja nueva, en la parte de aquí abajo, en la parte de acá, acá. Si yo le doy aquí, clic en hoja nueva, me va a abrir una hoja nueva. En esta hoja nueva, prácticamente yo puedo realizar más cálculos y más operaciones, por decirlo así. O puedo crear algo que en la hoja 1 no quisiera que se encuentre. Pueden ver que en la hoja 1 he colocado estas dos celdas con libro y hoja, pero en la hoja 2 no existe eso, es decir, es una hoja nueva. Luego de la hoja viene el tercero, que se le conoce como la celda que ustedes ven. Directamente lo vamos a poner así, celda. Ahora, nosotros deberemos conocer estos tres porque podemos hacer referencias directamente a una hoja, a una celda o también a un libro, el cual nunca debería realizarse, pero se puede hacer. Ahora, por ejemplo, vean mi pantalla, solo vean mi pantalla, no es necesario que ustedes lo hagan. Si yo me ubico en esta celda, en cualquier celda, y le coloco el número 2, por ejemplo, si yo quisiera crearme en otra celda, otro número, por decir 3, y ahora quisiera sumar estas dos celdas, colocaría el más, esta celda de acá, más esta otra celda de acá, y me va a dar un resultado. No del otro mundo. En este momento quiero darles un ejemplo nomás. Ahora, ¿qué pasa si me voy a otra hoja y quiero hacer esa operación? Por ejemplo, en esta celda de acá, quiero realizar esa suma de los anteriores valores. Entonces, si yo me voy a dar clic más y me voy a la hoja 1, y por ejemplo, quiero sumar este valor de acá, más este otro valor de acá, le voy a dar Enter y observen que me va a dar el resultado, que tiene que ser así, ¿no? Pero observen la referencia que existe aquí arriba, la referencia que se ha creado en la sección del colocado de fórmulas. Observen que se está referenciando en esta celda de acá a la hoja 1. Se está referenciando directamente a la celda que se encontraba en esta otra hoja. Es decir, si yo elimino estos valores de acá, por ejemplo, aquí lo elimino, eso va a afectar directamente a la hoja número 2. Es decir, existe una conexión, pero esa conexión debe ser específica. No podría manejar esa conexión ah, sin esa referencia. Ahora, eso quiero que lo tomen en cuenta porque estamos hablando de la jerarquía. Es decir, si yo quiero hablar de esta celda de acá y ir ascendiendo a otros tipos de procedimientos o de cálculos que quiero hacer, debo considerar esto. Ahora, ustedes deberían trabajar, siempre deberían trabajar en tres diferencias de hoja y celda. No es bueno colocar en una sola hoja todos los cálculos. Hay algunos que les gusta hacer eso, que en una hoja de Excel lo coloquen todo así, que, que se ajuste justo para imprimir, por ejemplo. No es bueno hacer eso, siempre es bueno separar por secciones para que así tengamos un mejor crecimiento de su planilla. No deberían trabajar entre las referencias de libro. Esto les digo porque si hacen referencias entre libros, porque como lo hemos hecho ahorita entre hoja y hoja, yo podría abrirme otro archivo Excel y hacer una referencia llamando a esa otra celda de ese archivo en Excel. Pero cuando hacen eso, es muy posible que se creen conflictos. Es un conflicto que se puede crear muy posiblemente que toda su planilla Excel en algún momento no pueda realizar lo que ustedes quieran en sí. Entonces, no lleguen al nivel de diferencias entre libros. Sí entre hoja y celda, pero no entre libros.
Dicho eso, ahora sí, volvamos a lo que estábamos haciendo. Ahora sí, veamos qué tipos de datos tenemos en Excel. El Excel maneja tres tipos de datos, y yo lo colocaría acá, que son el texto, números, los lógicos, por decir así, y las fórmulas. Pero yo los manejo estos tres nomás, números, textos y lógicos. La fórmula lo hago referencia como ya algo más específico, como un cálculo que se quiera realizar, por decir así. Ahora, viendo acá, vean esto lo que he escrito hace un momento. En estas celdas he escrito una palabra, en cada una de estas. Y en estas otras celdas de acá he escrito números. Generalmente un número se va a alojar en el lado derecho de la celda y un archivo o un tipo texto se va a ubicar en el lado izquierdo. Es decir, esa es la diferencia que pueden notar casi de entrada. Si está ubicado en el lado izquierdo es texto. Si está ubicado en el lado derecho es número. Ahora, nosotros podemos hacer operaciones entre las celdas que tengamos acá. Nosotros podríamos agarrar cualquier celda y diferenciarla. Por ejemplo, si yo me ubico en esta celda de acá, en esta por acá para hacerlo más ordenado, y le voy a dar clic en más. Este más es para iniciar una operación. Pueden iniciar con el más o pueden iniciar con el igual, con cualquiera de los dos. O también pueden iniciar con el menos si es que quieren iniciar con un cálculo matemático. La mayoría utiliza el igual, pero así que coloquemos igual. Si yo quiero colocar igual y quiero copiar una celda, solamente puedo seleccionar esta celda de acá y observen que se va a marcar. Si le doy Enter, ya directamente me ha copiado el valor. Perfecto, hasta ahí. Pero ahora yo quiero hacer una operación, es decir, quisiera multiplicar por algún valor o quisiera sumar un valor. ¿Será que me va a dejar? Veámoslo. Por ejemplo, le voy a multiplicar por 2. Le voy a dar Enter y me va a aparecer un error. Este error que me sale es el numeral valor, es decir, que no se puede calcular una operación matemática con un tipo de texto, que la diferencia está mal realizada, en otras palabras. Hay más errores, les puede salir errores del tipo numérico, errores de sintaxis, etcétera. Hay una gran cantidad de errores. Ahora, este error directamente, ustedes pueden intuir que es porque quería multiplicar este texto por un número. En algunos casos cuesta encontrar, cuando las planillas son muy extensas, cuesta encontrar los errores, pero ya los van a ir viendo. Estos errores que les sale acá es más que todo para que vean qué está pasando con su planilla. Este error de acá, si yo hubiera colocado a una referencia de una celda numérica, la operación hubiera salido perfectamente. Por ejemplo, ¿qué tal si borro esto de acá y le llamo a esta otra celda de acá? Si le doy Enter, me va a calcular la operación. ¿Por qué? Porque era un archivo o un tipo de texto en la celda. Entonces debemos conocer muy bien qué resultado tenemos para saber qué operación podemos realizar con esa celda. Ahora, si ustedes han visto, cuando nosotros llamamos a una celda, estamos llamando a la referencia de la celda conociendo la columna en la que se encuentra y el número. Por ejemplo, acá me dice el D10. El D10 significa que se encuentra en la columna D y en la fila número 10. Eso es también para que lo vean así, para saber en qué rangos de celdas estamos hablando. Por el momento nos vamos a quedar con eso. El tipo de dato, si se encuentra en el lado izquierdo, es tipo texto. Si se encuentra en el lado derecho, es tipo numérico. Si es tipo numérico, puedo hacer operaciones. Si es tipo de texto, no puedo realizar operaciones matemáticas, pero sí puedo realizar algunas operaciones del tipo lógico, por si acaso. Vamos a ir viendo eso, poco a poco. Vamos avanzando. Aquí es lo que les comentaba, en la alineación, lo que aparece acá. Y este de tipo lógico lo vamos a ir viendo, pero cuando coloquemos algunos comandos. El tipo lógico es saber si es verdadero o falso, es 1 o 0, también puede ser. Pero el tipo lógico, más que todo, siempre se va a encontrar centreado, como pueden ver acá.
Es decir, si van a ver algún valor que dice verdadero y está centrado, puede ser que sea tipológico. Vamos a ir viendo eso también. Ahora sí, vamos a ir viendo. Aquí hay uno que les dice cómo buscar o reemplazar algún dato en Excel. Ya, iremos avanzando esa parte. Vamos viendo, ahora sí, algunas operaciones que podamos realizar. Para hacer lo que nos dice acá en la plataforma, es bueno que vayamos conociendo cómo lo vamos a trabajar. Ahora, me voy a crear acá una planilla de ejemplo, así para que vayamos avanzando. Por ejemplo, aquí me puedo crear nombres. En esta celda de acá me voy a colocar la palabra nombres. Ustedes también vayan haciéndolo, así algo sencillo, para tener algo sobre qué trabajar. Ahora en nombres, por decir así, le voy a colocar Juan, Roberto, Carla o cualquier otro nombre que ustedes quieran. Y ahí. Entonces le voy a guardar estos 4 nombres. Escriban el nombre y le dan Enter. Escriban el nombre y le dan Enter. En cada celda se encuentra un nombre guardado. Ahora, en la segunda columna puedo colocar edades, por decir así. Edades. Y en la segunda, bueno, en la primera fila le voy a colocar, por ejemplo, 25, en la otra 26, en la otra 35, por decir así, en esta otra 27, y así. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Lo que yo estoy haciendo es prácticamente crearme una tabla con datos, lo que he hecho aquí. Me he creado nombres, edades, y puedo colocarme aquí más columnas con más datos de las personas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, Juan tiene una edad de 25 años, Roberto tiene 27, Carla 35, etc. Algo sencillo de entender. ¿Por qué estamos colocándolos de esta manera? Porque cuando ustedes crean una tabla, porque es lo que estamos haciendo en una hoja de cálculo, deberíamos tener un cierto orden. No podría colocar, por ejemplo, aquí nombres y digamos edades que estén por aquí abajo, digamos, así alejados. No podría ser eso. Tendrían que estar todo correctamente ordenado. Entonces, hay que tener un orden en particular. Ahora vamos viendo algunas cosas que podamos aumentar acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero colocarle una numeración a toda esta mi tabla que tengo acá? Quiero crearme una columna con números, del 1 hasta la cantidad de datos que tenga o que requiera. Para hacer eso, en el Excel es muy sencillo. Pueden ubicarse en cualquier celda, pero en este caso, como hemos dicho, vamos a hacer con un orden. Me voy a ubicar en la celda al lado izquierdo de la columna nombres, donde estoy actualmente. Y voy a escribir el número 1, el número 2. Y si ustedes quisieran jalar esta cantidad de datos, solamente tienen que seleccionar 2. Cuando ustedes seleccionan 2 celdas, como lo ven en pantalla, o cualquier celda en particular, observen que en la parte inferior existe un cursor o un cuadrado pequeño en la parte inferior. Observen, por ejemplo, que cuando yo me acerco a esa sección de la celda, en la parte inferior derecha, el cursor cambia, se vuelve una cruz de color negra, si lo ven en mi pantalla. Y cuando me alejo, la cruz es de color blanco, como lo ven acá. Ahora, esto les pasa cuando quieren realizar una operación para que se calculen las demás filas o en las demás columnas. Por ejemplo, si yo me ubico en esta parte inferior, cuando se cambia el cursor a cruz negra y lo selecciono hasta abajo, observen que me lo va a calcular directamente los valores. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla de, exagerado, ¿no? Pero de 10.000 nombres, por decir así. Colocar una numeración, lo más fácil sería de esta manera. Sería ilógico colocar la numeración de 1, 2, 3, 4, así manualmente. Entonces, esta pequeña operación que hemos hecho, esto les va a servir cuando queramos realizar una operación con muchas columnas. Queramos realizar una operación con mucho procedimiento. Y es por eso que es mejor tocarlo con cosas sencillas, para que así no nos confundamos. Ahora,
Por decir así, mi tabla no solamente son de estos valores, son muchos más. Entonces lo que pueden hacer es seleccionar estas celdas y copiarlas. Pueden dar control C para copiar o pueden darle clic derecho y buscar la función de copiar que se encuentra acá. Pueden hacer eso, depende de ustedes. Lo que yo quiero hacer es tener más datos acá. No importa que los nombres se repitan, pero tener más datos. Aquí está. Esa cantidad de datos me parece bien. Entonces, lo que he hecho es simplemente copiar. Cuando ustedes copian o quieren cortar algo, deben observar que se va a encontrar marcado. Se va a encontrar con un segmentado de todas las celdas en las cuales están queriendo realizar esa operación, de copiado y cortado. Si ustedes quisieran cortar cualquier celda, igual lo pueden hacer. Por ejemplo, esta de acá, llevarlo a esta otra celda de acá, clic derecho, pegar, lo pueden hacer. No es muy complicado, pero eso lo podrían hacer ustedes, ¿no? Ahora, lo que quiero hacer acá es para que tener más datos y poder realizar las operaciones más visiblemente. Ahora, en estas otras dos celdas, vuelvan a seleccionarlas y, como hemos hecho anteriormente, selecciónenlas y llévenlas hasta abajo. Por ejemplo, hasta acá. Y observen que tengo 16 valores o 16 nombres diferentes. Bueno, no diferentes, sino 16 nombres. Entonces, eso háganlo, por favor. Créense una tabla algo similar a la mía. No necesariamente la misma puede ser, pero que tenga nombres, edades, unos cuantos nombres créense y cópienlo y créense esta tabla, por favor. Les doy un minutito a dos para que lo puedan hacer. Y si tienen alguna consulta de lo que hemos hablado hasta el momento, me la pueden decir también. Bien, entonces vayamos avanzando. Ahora, aparte de edades, podríamos querer colocar nuevas columnas. Por decir así, queremos colocar mm, tal vez algún valor que haga referencia, por decir, a la edad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si colocamos las tallas o la altura que tiene cada persona? Por ejemplo, aquí arriba me puedo ubicar la palabra altura. Ya. Vamos a ir llenando esta tabla. Van a ver cómo lo vamos a ir llenando. Vamos a ir creándonos más columnas. Pero veamos acá. La altura, las personas supongo, estamos suponiendo, ¿no? Que van a encontrarse en un rango de altura, por decir así. Tal vez la primera persona tiene una altura de 1,60. Tal vez la otra persona tiene una altura casi de 2 metros. La otra de 1,80. Y así varía, ¿no? Las alturas de cada persona. Nosotros podríamos colocarlo acá, las alturas. Ahora, ¿qué diferencia existe con la columna de edades, con las que actualmente he puesto? Por ejemplo, en la primera de Juan, por decir así, su edad es 25 y su altura es de 1,6. Ambos valores pueden ser numéricos, pero ambos valores no son iguales. Me explico más. El Excel lo maneja este número entero como un valor sin decimales actualmente.
porque no tiene decimales y está bien. La altura, por otro caso, está manejado con un decimal, en este caso de 1.6. Los decimales, o bueno, cómo manejan los decimales en su computadora depende de la configuración que tenga la misma. Si en su computadora está manejado o está configurado para que sea entre el punto como referencia de un decimal, lo tienen que colocar como punto. Pero si en su computadora está configurado para que la coma sea la referencia directa a un decimal, entonces tendrían que colocar aquí la coma. ¿Cómo se van a dar cuenta una del otro? Directamente realizando o escribiendo en la celda. Por ejemplo, si yo me ubico en otra celda y le colocaría 1,6, observen que en mi caso me ha aparecido como si fuera de tipo de texto. Es decir, me aparece 1,6 como si fuera de texto alineado en el lado izquierdo. Y tendría que estar alineado en el lado derecho porque es un valor numérico. ¿Se ubican? Es decir, a ustedes puede ser que les dé, pero con el punto les pase lo mismo. Es decir, que ustedes escriban 1.6 y que les aparezca alineado en la parte izquierda o en la parte derecha. Sí estaría como la configuración que yo tengo. Entonces, ese pequeño detalle tienen que tomarlo en cuenta para su computadora y para otras computadoras en las cuales trabajen. Por ejemplo, si en su computadora está configurada con 1.5, perfecto, no van a tener dificultad, digamos así, con los puntos, dices. Pero supongamos que van a otra computadora y en otra computadora lo colocan en la configuración o quieren abrir su planilla en otra computadora, puede que les genere algún conflicto. Puede ser que funcione la planilla, pero por ese pequeño detalle puede ser que no estés realizando correctamente las operaciones. Así que eso vayan a tomarlo en cuenta. Ahora, esto se puede cambiar, la configuración de la computadora, para convertirlo de coma a punto. Sí se puede realizar. Es recomendable hacerlo. La verdad es que no siempre. Es mejor que ustedes tengan esa configuración como se encuentra nativamente en su computadora y no lo configuren al menos de que de verdad lo requieran, pero manténganlo tal como está por el momento. Porque puede ser que en algunos casos lo han configurado la computadora para que sea más fácil de entender con puntos o con comas. ¿Ya? Ese pequeño detalle. Ahora, nosotros podemos llenar esta columna de valores de la altura uno por uno, es decir, podemos ir llenando aquí 1.7, 1.8, digamos otro 1.6, etc. Como nosotros estamos manejando datos al azar, por decir así, podríamos colocar un comando. Puede escribir la palabra igual y puede escribir la palabra que dice aleatorio. Observen que a la medida que escribo, ya me aparece aquí las dos opciones, el aleatorio entre o el aleatorio normal. ¿Por qué estoy queriendo colocar este comando? Es para que me cree de manera automática un número aleatorio en cualquier celda. Por ejemplo, puedo escribir el aleatorio normal y aquí observen que está marcado con azul. Y aquí me da la información de lo que hace este comando. Y me dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual a 0 y menor que 1. Está interesante, pero no es lo que quiero, ¿no? Hay otro comando que dice aleatorio entre. Este aleatorio entre me dice que devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Entonces yo veo que este comando o el segundo comando aleatorio me es más conveniente para mi caso. Ahora, para no escribir toda la palabra, puedo seleccionar con mi cursor la que se encuentre con color azul y con el teclado busquen el Tab que se encuentra generalmente en el lado izquierdo de su teclado. Entonces pueden ubicar el Tab del lado izquierdo para que se autocomplete el comando. Y observen que yo ya presioné Tab y se autocompletó todo ese comando. Entonces, ¿pueden hacer eso, por favor? Ya. Ahora, aquí todos los comandos, todas las fórmulas que se coloquen en el Excel, todas tienen la configuración casi similar, por decir así. Todas se coloca un comando
y luego se abre paréntesis para colocar parámetros. Dentro de los paréntesis, nosotros colocamos alguna información que requiera el comando para que pueda ser operado. Por ejemplo, este aleatorio entre me aparece que en la parte inferior requiere de dos parámetros. Requiere un parámetro inferior y un parámetro superior. Vamos desglosando. El inferior me dice el valor inferior y el superior me dice el valor superior entre los valores que yo quiero. Por decir así, yo quiero un número aleatorio que me dé como resultado entre 1.6 y entre 1.8, por ejemplo. Entonces puedo colocar aquí punto y coma y colocar 1.8. Voy a cerrar paréntesis y el comando se quedaría ya listo para ser usado. Este comandito que lo estamos viendo acá, observen que tiene una separación de punto y coma. Ese punto y coma nos sirve para separar los parámetros. En nuestro caso nos pedía un valor inferior y un valor superior. Eso los está separando. Si yo le doy Enter, observen que me lo ha colocado un valor. Este valor que me ha dado es de 2, pero puede ser que sea porque lo tengo configurado la celda de esa manera. Pero antes de ver esa configuración, quiero hablar un poco más acerca de este comando. En esta celda que pueden observar en pantalla, en la parte superior me ha aparecido el comando que he utilizado. Es decir, el comando existe dentro de esa celda. Por tanto, yo puedo operar con ese comando solamente en esa celda. ¿Ok? Ahora, otra observación que quiero hacer notar es el punto y coma que le he colocado acá. En alguna de las computadoras, dependiendo de la configuración como se ha instalado su Windows, es posible que sea el punto y coma o en algún caso sea la coma directamente. Entonces, si ustedes tienen que ver en la parte inferior de acá, cómo necesita los parámetros el comando en su computadora. Puede ser que en su computadora sea coma o como en mi caso sea punto y coma. Entonces, revisen muy bien eso. Si es coma, entonces en vez de punto y coma, coloquen esa coma, ¿ya? Para que les dé el resultado. Esas serían las observaciones que pueden notar. ¿Tienen alguna pregunta así de este primer comando que estamos viendo? O si es que les ha causado algún error en su computadora. ¿Qué mensaje te sale? ¿El comando? Ya. ¿Has escrito la palabra completa o lo has escrito con el autorrellenado? Ya. Tal vez te has olvidado alguna palabra o te has olvidado el punto. Por ejemplo, a ver, voy a volver a escribir, mira. Cuando escribo la palabra aleatorio, estoy escribiendo en este momento. Pero puede ser que te has olvidado una de esas palabras. Por ejemplo, la he escrito aleatorio, por ejemplo. Y te has olvidado la R. Y puede ser que no te estés reconociendo el comando. Entonces, si no te reconoce el comando, de manera automática genéralo con el autocompletado. Entonces escribí aleatorio y busca la que dice aleatorio entre. Lo seleccionas y le vas a dar tab con el teclado directamente. ¿Ya? Eso hazlo. Puede ser que ahí te esté fallando. O si no, puede ser que también en vez de punto y coma te lo estés reconociendo como coma también en tu computadora. Entonces, dale una revisada a ambos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vayamos viendo un poco más acerca de los datos o la estructura de los datos. Este valor de acá, aquí es un valor numérico. Como pueden ver en pantalla es numérico. Pero si ustedes lo seleccionan, no se va a colocar el valor numérico como 2, así, sino se va a colocar el comando. Si ustedes iban a cualquier otro valor, por ejemplo este de 1.8, el comando o el número existía aquí arriba en la barra de fórmulas. Pero este no, porque es un comando del tipo fórmula. Ahora,
Ustedes podrían aumentar o cambiar la cantidad de decimales visibles si es que lo desearan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo selecciono esta celda de acá y me voy a la parte superior, en inicio, y me ubico donde dice número, en esta sección de acá, donde está mi mouse? ¿Ya? Ubíquense ahí arriba, por favor. Ya. En esta sección de número, nosotros podemos cambiar la configuración del número visible que tenemos en pantalla. Observen que es del número visible, no es del texto. Por ejemplo, aquí hay una opción que dice disminuir decimales y hay otra opción que dice aumentar decimales. Si ustedes le dan clic a aumentar decimales, observen que van a aparecer de manera visible más decimales. Estaría bien, estamos viendo con muchos más decimales. Si ustedes quisieran ver menos, le podrían restar en menos, para ver menos cantidad de decimales. Esto más que todo con el número decimal. ¿Se podrá hacer esto con el número entero? Veámoslo. Entonces seleccionen una celda donde tengan un número entero. Y a ver, ¿le aumento decimales? Perfecto. ¿Le quito decimales? No hay problema. En pocas palabras, funciona tanto para los números enteros como decimales. Ahora, vayamos viendo sigue esta sección general de número. ¿Y qué otras opciones existen? Por ejemplo, aquí hay una que dice estilo millares, que si ustedes le dan clic, les va a colocar el número en un estilo de progresiva, por decir así. Este número millares es más que todo cuando tienen números grandes, por decir, están agarrando una base de datos de una sección de contaduría, por decir así. ¿Ya? Entonces, para eso les sirve esta sección de millares, por si acaso. O también si estuvieran trabajando en secciones de carreteras, por decir así, lo pueden manejar con millares también. Ahora, pueden ir acá al lado, la que dice estilo porcentual. Por ejemplo, si le cambian estilo porcentual, se los va a convertir el número en un porcentaje, como pueden ver en pantalla. Me lo ha convertido de 2 a 200%. Es decir, me lo ha agarrado el valor de 100 y me lo ha multiplicado por el valor de 2 que tenía en esta celda. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo ir acá, que dice formato de número de contabilidad. Si ustedes le dan en esta parte de acá, van a ver que pueden cambiar a una moneda en particular. Por decir así, pueden cambiarlo a bolivianos para que sea manteniendo el número, pero que sea entendible de que es en bolivianos, por decir así como lo ven en pantalla. Podrían cambiarlo tal vez a euro, para que se vea en formato de euro, o a cualquier otra moneda que ustedes quieran, de un formato de contabilidad, como lo están observando en pantalla. Entonces, acá, esta celda de acá que están viendo ustedes, sigue siendo número, pero nos los está creando con un pequeño apóstrofe haciendo referencia al tipo de moneda que estamos manejando. Por ejemplo, euro. ¿Ya? Ahora, podemos seleccionarla y podríamos ir a la parte superior donde está el formato de número. El formato de número, aquí les va a aparecer cómo quieren ver visible el tipo de celda o el tipo de número como se encuentra ahí. Pueden verlo en general y se va a ubicar de manera general en el lado derecho, alineado al lado derecho, sin ningún algún valor que le denote que es de contabilidad o es un porcentaje o etcétera. Es decir, lo va a mostrar casi de manera general. Pueden seleccionar y pueden ir a número y cuando le van a dar clic en número, observen que me va a aparecer con decimales. Pueden ir a moneda, que ya hemos visto cómo trabajan las monedas. Contabilidad, también hemos visto cómo maneja la contabilidad. Y también pueden cambiarlo a fecha. Por ejemplo, si le colocan aquí fecha corta, fecha larga, lo pueden hacer. Por ejemplo, si le cambian a fecha, ese valor de 2 me lo ha convertido a un valor de tipo fecha. Sigue siendo un valor numérico, como podemos ver, pero está manejado y está siendo visible en un formato de tipo fecha. Si yo quisiera hacer una operación con esta celda de acá, lo puedo hacer. Por ejemplo, quiero agarrar esta fecha de acá y multiplicarla por 2.
Observen que me lo ha realizado la operación normalmente, pero visiblemente no es entendible. Por ejemplo, a ver que te coloquen un valor de altura de 2, 1, 1900, no se entiende, ¿verdad? Entonces no es lógico. Entonces, los tipos fecha tienen que saberlos cuándo manejar y cuándo no también. Volvamos a seleccionar esta celda y para volver al estado anterior podemos aplicar control Z también para que para ver si es que hemos cometido algún error, ¿no? Entonces el control Z también funciona acá. Luego de formato de fechas, pueden convertirlo también a hora, que es similar, pueden convertirlo a un formato de hora, no hay mucha ciencia. A un tipo fracción, que si le dan clic acá, lo va a denotar como si fuera de fracción. No le está colocando aquí nada porque es un número entero, pero a ver, ¿qué pasa si le coloco a esta otra de acá, a esta de 1.6? Le doy clic acá, fracción, y observen que aquí ya me lo ha convertido a tipo fracción ese número. Es decir, sigue siendo un número, pero está convertido en tipo fracción en este momento. Si quieren verlo algo así, lo pueden colocar en esa sección. Pueden colocarlo en científica, que observen que sigue siendo el decimal, pero se encuentra con el E, que significa 10 elevado a la 000. Es decir, sigue siendo 1.6, pero en formato científico. Luego pueden escribir a texto. ¿Y qué pasa si le doy clic en texto? Si le doy clic en texto, automáticamente este valor numérico me lo ha convertido a tipo de texto, es decir, me lo ha alineado en el lado izquierdo, como pueden observar. Ahora, ¿qué pasará? Si yo quiero hacer una operación con este número de acá, ¿me lo va a permitir el Excel? Porque en este momento está definido como texto. ¿Será que me lo va a permitir? Veámoslo. Por ejemplo, yo voy a hacer la operación. Ustedes si quieren pueden seguirlo, si no también no. Por ejemplo, le voy a dar más 1.6 multiplicado por 2. ¿Y qué ha sucedido? El Excel, a pesar de que esté configurado como tipo de texto, me ha colocado una operación o me lo ha podido operar y me ha calculado el resultado de ese 1.6 multiplicado por 2. Es decir, Excel me lo pudo realizar. Sin embargo, en versiones antiguas, esto no siempre suele ser así. Si no me equivoco, en la versión 2010 o en las versiones anteriores a ella, si tú lo tenías en tipo de texto, el valor numérico, no te lo calculaba nada, es decir, te daba error. Así que eso véanlo también por si acaso. No es bueno tener esa configuración mal hecha. Así que lo más recomendable es dejar este tipo de número convertido en ¿qué? En general, por el momento. Hasta el momento sería eso lo que podríamos colocar. ¿Alguna consulta de lo que hemos hecho hasta ahora? Les escucho. Exactamente. Es aquí 1.8 decías, ¿no? Si no me equivoco, por la configuración que yo le he colocado. A ver, ¿qué pasa si le modifico hasta 1.7? Me sigue saliendo 2. Si no me equivoco, esto me está dando ahorita por mi configuración que estoy realizando. Pero directamente puedo colocar otro comando si es que no me cumple la satisfacción. Por decir así, puedo colocar el aleatorio directamente. Aleatorio, el aleatorio simple, este de acá. Cierro paréntesis y le voy a dar Enter. Me va a colocar un valor aleatorio, así por decirlo así de alguna manera, entre 0 y 1, como decía el comando, ¿no? Ahora podría sumarle aquí un valor de 1, más 1, por ejemplo, y así voy a tener un número aleatorio que se encuentre en mayor a 1 y sumado la cantidad de decimales que tendría, por ejemplo, ¿no? Eso también lo puedo realizar. Ahora podría colocarlo más detalle a esta celda de acá y podría hacerlo más específico, por decir así. Me podría colocar tal vez un comando lógico y lo puedo hacer un poco más específico aún con eso.
Pero por el momento dejémoslo ahí. Entonces puede ser por eso que me ha dado así, porque sí, tendría que haber dado lo correcto, es que me dé entre 1.6 y 1.8, porque eso es lo que nos hemos puesto ahí, ¿no? Pero a mí me está dando 2. Entonces, si no me equivoco, es por la configuración que he realizado. Lo he debido tocar alguito por ahí. El otro día estaba manejándolo, entonces ahí puede ser que algo lo haya modificado. Pero lo puedo manejar aquí como lo han visto. ¿Alguna pregunta más había? Ya. Bueno, ahora lo único que me quedaría hacer es jalar la columna, ¿no? Seleccionar en la parte inferior de la celda y llevarlo hasta abajo, como lo están viendo en mi pantalla. Si hago esto, observen que me va a calcular un valor aleatorio para cada una de estas celdas que se encuentran hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo en cualquier celda, a ver, por ejemplo, en esta celda escribo el número 1? ¿Qué ha sucedido? Me lo ha vuelto a recalcular un número aleatorio. ¿Han visto? Por ejemplo, a ver, vuelvo a escribir otra. En cualquier celda, escribo la palabra o número, si quisiera. Escribo 2. Entonces, otra vuelta se ha calculado el aleatorio. Es decir, este comando aleatorio sirve cada vez, o se va a funcionar cada vez que yo empiece a hacer una operación en cualquier otra celda. Por ejemplo, no importa si estoy cerca de esta celda o lejos de esta celda, o si incluso si estoy en otra hoja, y escribo o empiezo a hacer más operaciones, este aleatorio se va a empezar a calcular cada vez se va a volver a repetir. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas este aleatorio, por cierto. Pero eso es lo que hace. Como pueden observar, eso es lo que sucede con el aleatorio. ¿Ve? Lo elimino, igual, se vuelve a recalcular. ¿Ya? Ahora, yo no quiero eso. Yo digamos, quiero que, no, que se encuentre fijo los valores, por decirlo de una manera. Quiero que esta columna no me suceda ese error, por decir así. Entonces, ¿qué podría hacer? Si esto yo quisiera hacer, es decir, que no se cambie cada vez. Si ustedes quisieran mantenerlo estático, que no se modifique eso, la única manera de hacerlo es copiar la celda o la columna en general y pegarlo en otra columna como solamente tipo de número, por ejemplo, nada más. Hagámoslo. Por ejemplo, voy a seleccionar toda esta columna de altura, toda esta columna de acá, y le voy a dar clic derecho, copiar. Me voy a ubicar en cualquier otra celda, en este caso al lado, y le puedo dar clic derecho, y en la parte de acá existen diferentes formas de pegado. Observen que acá les dice el primero, el pegado normal, que me lo va a pegar con el comando y todo en sí. Luego van a tener el comando valores. El comando valores es un poquito más interesante todavía. Este comando valores me lo va a pegar, pero solamente los valores, no me va a pegar las fórmulas, en otras palabras. Entonces, esta es la que me interesa a mí. Pero antes de darle clic, veamos las demás opciones. Pueden pegar como tipo de fórmula o las fórmulas que se peguen ahí. Pueden hacer eso si quieren. Pueden transponer y observen que si lo pongo en transponer, la columna me lo ha convertido en fila. Pueden observar que se está convirtiendo en fila. Aunque no le esté dando clic, se está convirtiendo. Pueden copiar el formato solamente si quisieran. O también pueden pegarlo como vínculo, si es que desean también. De todas estas, las que más importancia yo les doy, generalmente son estas 4 primeras, que son la de valores, la de fórmulas y la de transponer, porque en uno que otro caso se requiere transponer columnas. Entonces, estas 4 opciones son diferentes, pero son las que más vamos a usar. Entonces, voy a darle directamente en la que dice valores, pegado de valores. Le voy a dar clic y ya está pegado. Para salir de esta sección de copiado, pueden darle Escape con el teclado. Y ahora, ¿qué pasa acá? Estos valores que ven ustedes en pantalla son valores estáticos. Por ejemplo, si ustedes seleccionan a cualquier celda de acá abajo, observen que en la parte superior van a pegarse el valor numérico, así tal como se ve con todos los decimales. Pero si ustedes ven aquí al lado, se encuentra
con el aleatorio, se encuentra con el comando inicial que habíamos colocado. Entonces es una diferencia que lo podemos notar, ¿no? Aquí se encuentra como valor numérico y aquí se encuentra como valor de tipo fórmula aún calculado. ¿Ambos son numéricos? Sí, son numéricos, solo que la diferencia es de que si yo continúo haciendo operaciones, por ejemplo, empiezo a escribir aquí un número, esta celda se mantiene estática, pues, porque ya son números, y esta otra se va a seguir calculando cada vez, cada vez, cada vez. Entonces, esa es la diferencia que podemos ver. Ahora, ¿a todos les dio eso, esa sección de pegado? ¿O han tenido alguna dificultad con esta parte? Les digo esto, este comando aleatorio, porque cuando quieran hacer varias pruebas con el Excel, es necesario casi siempre crearse números aleatorios. En cualquier cosa, así les diré, en cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes quieren crearse una planilla para contabilidad, por ejemplo, o quieren crearse una planilla para operaciones en ingeniería, por decir así. Ustedes no, tal vez no tienen datos ese rato, no tienen tal vez una lista de 1000 personas, por decir así. Entonces, ¿qué hacen? Se crean datos, pues se inventan datos con este aleatorio. Se empiezan a crear tablas, se empiezan a crear columnas, filas, así tal como ustedes quieran. Y en base a esos datos que se crean, se hacen pruebas. Empiezan a hacer ustedes mismos las pruebas para saber cómo les está quedando la planilla. Entonces, sí, es por eso que estaba tocando este comando ya casi de entrada, porque es muy importante que lo veamos este aleatorio. Y como han visto, para que no se calcule cada vez, entonces pues pueden copiar eh, como lo hemos hecho en este momento. Ahora, finalmente, para no mantenerlo desordenado en mi columna, lo que voy a hacer es eliminar esta fila de altura, esta columna de altura, perdón. Voy a seleccionarlo y lo voy a eliminar por completo. Entonces, para eliminar toda una columna, lo que pueden hacer es hacer lo siguiente. Podrían seleccionar esta columna manualmente y darle en suprimir, así, delete, o suprimir con su teclado. Y se va a eliminar, no va a haber problema, se va a eliminar. Pero, ¿qué pasa si es que esa columna tiene un formato, por decir así? Y a pesar de que lo eliminen, se sigue manteniendo el formato. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera esta columna colores, por decir así? Una lista o una columna con colores. Entonces, en este caso, si yo selecciono la columna y le doy delete o suprimir, se va a eliminar solamente la parte numérica, pero el formato se va a mantener, como lo pueden observar. Esto es beneficioso en algunos casos y perjudicial en otros. Yo le diría más perjudicial que beneficioso. Entonces, si esto tienen o tienen estos problemas, lo mejor es borrar toda la columna o eliminar toda la columna. Para hacer eso, pueden ir a la parte superior de cada columna y pueden seleccionar la que ustedes quisieran. Como lo pueden ver, si yo le doy clic en el nombre de la columna, se va a seleccionar toda la columna, toda hasta el final, desde el inicio hasta el final. Pueden ver que sigue seleccionado. Si hago lo mismo con las filas, pueden ver que se va a seleccionar toda la fila. Ahora, yo quiero eliminar solamente la columna E, así que lo voy a seleccionar y le voy a dar clic derecho en eliminar, en el encabezado, por cierto. Entonces selecciónenla y denle clic en eliminar. Al hacer eso se va a eliminar toda la columna con todo el formato que existe. Y ahora, la columna que se encontraba al lado derecho se va a convertir en la columna E, como hemos visto en pantalla. Voy a darle control Z para que vean. Anteriormente esta era la columna E, pero si yo le doy clic derecho, eliminar, observen que esta va a ser ahora la columna E. Es decir, se ha movido, pero las diferencias se van a seguir manteniendo como si nada hubiera pasado. Es decir, la planilla Excel ya se conoce lo que ha sucedido y si tengo operaciones con esta columna, el Excel me lo va a actualizar. No, no va a haber algún conflicto, por decir así. ¿Ya? Entonces, eso también para que lo tomen en cuenta. Ahora, esta nueva columna le voy a colocar su encabezado, era altura. ¿Ok?
Y estos valores decimales los puedo seleccionar, toda la columna si quisieran, y quitarle la cantidad de decimales que tengamos. ¿Cómo hacemos eso? Con lo que habíamos visto hace unos momentos. Entonces pueden seleccionar toda esta columna y darle clic en disminuir decimales. Entonces podemos ir aquí arriba y disminuir la cantidad de decimales solamente para que se vean con 2 decimales o con un decimal incluso, de esta manera. Ahora sí, digamos, mi columna está un poquito más limpia y más entendible de alguna manera. Entonces todos lleguen por favor a esta columna, así de alturas, con todo lo que hemos hecho, ¿no? Así pueden eliminar la columna, el número aleatorio lo pueden colar en otra, o pegar en otra celda, así para que tenerlo más ordenado. Entonces, esto háganlo, por favor. Les doy un minutito para que lo puedan hacer. Y si tienen algún conflicto, me avisan para saber qué ha pasado. Bien, ahora, continuamos. ¿Qué más quisiéramos aumentar o qué columna más quisiéramos crear en acá? Porque es lo que estamos haciendo. Estamos creando algunas columnas antes de realizar operaciones. Estamos creando nuestra tabla desde cero, por decir así. Por decir así, yo quiero crear una columna que diga los apellidos. Entonces puedo hacer eso. Entonces, para hacer eso, lo que yo puedo hacer es darle clic en una nueva columna para que se cree. Por ejemplo, quiero que se cree una columna que me diga apellidos, pero que se encuentre al lado derecho de nombres. Para hacer eso, lo único que podríamos hacer es ir a la columna que se encuentra al lado derecho de nombres y darle clic derecho en toda la columna y poder darle clic en insertar de esta manera. Es decir, donde estoy ubicándome, en esa sección se va a colocar la nueva columna. Entonces le voy a dar clic derecho en el encabezado y le voy a dar en insertar. Y de esa manera se va a crear otra columna. Si es que quisieran ir aumentando, ¿no? Para hacerlo más didáctico esa parte. A esta nueva columna que se ha creado, le puedo colocar la palabra apellido. Entonces le puedo colocar aquí apellido, así. Y aquí pueden colocarse, como hemos hecho al inicio, ¿no? Pueden crearse apellidos al azar, por decir así, Ramírez, González, Colque, por decir así, Choque, etc. Entonces pueden crearse esta columna y seleccionar toda la columna y como hemos hecho anteriormente al inicio, seleccionen las celdas que ustedes quieren copiar y pegar y lo que pueden hacer es seleccionarlas, darles control C, ir a otra celda y darles control V para que se vayan pegando los valores. Ahora, si no quieren hacer eso, pueden seleccionar la celda y ir a la parte inferior y jalarlo hasta la parte inferior, es decir, como lo están viendo en pantalla. Con el símbolo de la cruz negra lo bajan hasta abajo y observen que se va a crear también una columna, o bueno, se va a rellenar esas celdas
con el valor que ustedes estén jalando. Entonces, esa es otra opción que pueden hacer, si es que quieren rellenar de manera inmediata los datos. Observen que todo aparece aquí con el último apellido que yo he puesto. Entonces, todas estas celdas que ven acá se ha mantenido con el valor último que estoy jalando. Entonces, eso más, complétenlo a su tabla para tenerlo así. ¿Ya? Entonces, vayan colocándole esa tabla más o esa columna más extra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les hice colocar esta columna más de apellidos? Si es algo muy sencillo de colocar y tal vez no era necesario hacerlo. He querido crear esta columna porque quiero hablar acerca de la concatenación. Ya que estamos hablando de datos, sería bueno hablar ya de la concatenación que podemos realizar. ¿Qué es la concatenación? Por ejemplo, en una celda cualquiera, yo quisiera que esté el nombre y el apellido. Por ejemplo, de esta persona que se llama Juan Ramírez, que tiene 25 años y una altura de 1.6, quisiera que esté colocado así, Juan Ramírez, de esa manera. Yo quisiera que se vea así, en esa celda. ¿Puedo escribirlo manualmente? Sí, como lo han visto, lo puedo hacer, ¿no? Pero como les digo, cuando ustedes tienen una tabla enorme de trabajo, no es lógico hacer esto. Entonces, para eso sirve la concatenación. La concatenación lo podemos hacer de maneras diferentes. Pero para hacerlo más práctico, lo vamos a hacer de esta manera. Escribimos la palabra igual, el símbolo igual, y después de eso voy a seleccionar la celda que a mí me interesa. Por ejemplo, quiero seleccionar la celda de Juan. Entonces selecciono esta de acá. Ahora, quiero concatenarlo. Para concatenarlo, puedo escribir puedo escribir esto de acá. Este símbolo y esta de acá, la que están viendo en pantalla. Puedo colocar eso y puedo colocar luego la selección de la otra celda. Como pueden ver, puedo seleccionar cualquier otra celda. Entonces voy a seleccionar la que dice Ramírez. ¿Y qué pasa si le doy Enter? Me lo va a concatenar. Entonces, a esto se conoce como concatenación. Vuelvo a ver la celda como lo tienen acá. ¿Y qué es el comando en sí? El comando nos dice una celda cualquiera unida con este símbolo de acá, con otra celda. Y los va a unir prácticamente. Eso es lo que va a suceder. ¿Cómo sacar este símbolo de acá? Depende del teclado que ustedes tengan y cómo lo tengan configurado su teclado. Por ejemplo, en mi caso sale con el Shift 7, en mi caso, pero en el de ustedes puede ser que no les salga de esa manera. Puede que tengan que sacar con otra combinación de teclas. Entonces, eso pueden verlo ustedes en su teclado y sáquenlo, por favor, este comando. Como les dije, en el mío sale con el Shift 7. Shift 7 sale. Entonces, colóquenlo de esa manera. Después de colocar este comando, le pueden dar Enter y pueden ver la concatenación. Ahora, la concatenación, como pueden ver en mi pantalla, no me ha salido tal como yo quiero, porque yo quería que me salga con una separación, porque aquí me sale todo unido. Yo hubiera querido que me salga así, Juan, ah, espacio, Ramírez, así, de esa manera. Yo quería que me salga de esa manera. Entonces, para que me salga de esta manera, puedo modificar un poco el comando. Entonces, me voy a esta celda de acá, y en esta celda voy a colocar de la siguiente manera. Lo voy a modificar. Después de este símbolo de I,
puedo colocarme comillas dobles, por cierto. Y en medio de estas comillas voy a poner un espacio. Este espacio va a ser la separación que haga referencia entre la unión del nombre y el apellido. Después de las comillas, debo colocar o volver a colocar el comando i para volverlo a concatenar con la celda del apellido, como pueden ver acá. Ahora sí, me va a dar como yo quiero. Le puedo dar Enter y observen que me aparece como yo quiero verlo. Me aparece Juan Ramírez con el espacio que yo había solicitado. Este espacio me lo he creado con estas comillas simples que hagan referencia a un espacio. Entonces, de esa manera podemos concatenar nosotros algunas columnas que quisiéramos. Como lo pueden observar, es muy sencillo de realizar esto. Y eso sería la concatenación. A esta columnita le voy a poner el nombre, nombre y apellido, ¿ya? Nombre y apellido. De esa manera. Ahora, a esta celda también lo puedo cambiar el tamaño. Por ejemplo, nombre y apellido me sale muy ajustado, por decirlo de una manera. Y lo que puedo hacer es reajustar el tamaño de la celda. Para hacer eso, me puedo ubicar en el lado derecho. Y en el lado derecho, observen que en la columna en sí, donde está mi mouse, puedo mover el tamaño de la celda. Es decir, lo puedo hacer más grande o más pequeño. Por ejemplo, si lo muevo acá, lo voy a volver más pequeño. Pero si lo muevo más a la derecha, lo voy a hacer un poco más grande, como lo pueden observar. Eso les sirve también para modificar el tamaño de una celda en sí. Ahora, lo voy a dejar de este tamaño, por el momento. Volvamos a este Juan Ramírez. Yo ahora quiero que se concatene para toditos, para todos los nombres o toda mi base de datos que tenga por acá. Para hacer eso, puedo seleccionar esta celda de acá, ir a la parte inferior hasta que se encuentre con la cruz negra y jalar los valores hasta el último valor que yo tenga, como pueden observar. Si hago esto, observen que se va a concatenar todos los nombres, como lo ven en pantalla. Todos los nombres se han concatenado. Pueden ir a cualquier celda que ustedes quieran, de las que hemos hecho en este momento, y observen que el comando se va a jalar de manera correcta para toda la fila, o todas las filas que tengamos en sí. Es decir, en esta de acá se está concatenando correctamente el nombre Carla con su apellido, tal como lo vemos. Es decir, el comando se ha creado de manera automática para toda la columna. Entonces, si han visto esta tabla, aunque estemos haciéndolo paso a paso y estemos tardando un poco, si ustedes lo quisieran hacer, lo pueden hacer en un 2x3 esto de acá, esta tabla de acá. Se pueden inventar así algunos nombres, jalar algunas cosas y tener una tabla o una base de datos para trabajar. Ya han visto que son comandos bien sencillos que hemos ido tocando. ¿Tienen alguna consulta de esta parte? Bien, si no tienen consultas, entonces realícenlo por favor, esta concatenación. También hay otra forma de concatenar, si es que no pueden hacerlo con este símbolo de i, por cierto. No es la única forma, esta de acá. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, hacerlo de esta manera. Pueden colocar la palabra igual y colocar la palabra concatenar. Aquí está, concat. Si ustedes colocan o seleccionan este comando, les va a pedir un texto o les va a pedir esta configuración. Les va a pedir un texto separado por un punto y coma, luego les va a pedir otro texto y así todos los parámetros que quieran concatenar. Por ejemplo, si yo quiero concatenar a Juan, entonces después del paréntesis selecciono la celda de Juan, le coloco punto y coma y puedo colocarle Ramírez y puedo cerrar el paréntesis y darle enter. Y observan que me lo va a concatenar. Esa es otra manera de realizar la concatenación.
Pero observen que me ha salido como al inicio, es decir, antes de que yo lo configure de esta manera. Entonces, puedo volver a configurar este comando, darle clic acá, y después del punto y coma, colocar el espacio. Por ejemplo, le puedo colocar doble comilla, punto y coma, y en medio de las comillas colocar el espacio, como lo pueden observar en pantalla. Esa sería otra forma. Si le doy Enter, observen que me lo va a concatenar tal como yo quería que me salga en la anterior celda. Entonces, esta es otra manera de realizar la concatenación con una función. Como pueden ver, existen comandos o formas de crear comandos que te van a dar resultados similares. Es decir, hemos hecho uno con una función y el otro sin una función, pero con un símbolo en particular. Entonces, ustedes pueden crear de ambas maneras y realizar esta operación. Ahora, como hemos hecho acá, pueden crearse ustedes las configuraciones que ustedes deseen. Es decir, pueden crearse la concatenación que ustedes quieran, pueden concatenar con números si quisieran, no hay dificultad en esa parte, o con cualquier otro parámetro que tengan en una celda. Y también con esto quería mostrarles de que van a ver más adelante otros comandos que igualmente se pueden hacer de dos maneras diferentes. Así que te van a dar el mismo resultado, pero de dos caminos diferentes. Algunos son más fáciles de colocar, otros son un poco más complicados, pero te van a dar los mismos resultados. Entonces, colóquenlo de acá y le dan Enter. Pueden colocar de cualquiera de las dos maneras este comando de acá para la concatenación. Yo me voy a quedar con la primera, pero si ustedes quieren la pueden crear con la segunda y tenerlo su columna ahí, por favor. Ahora sí, un poquito más acá lo voy a ver para que esté más organizado mi tabla. ¿Tienen alguna consulta de esta parte? Ya, ya. Entonces vamos viendo un poquito más acerca de los datos, porque ahorita estamos viendo, estamos creándonos una tabla, pero estamos viendo cómo se manejan los datos en sí. Quisiera crearme, o bueno, quisiera ver un poquito más acerca de los tipos de datos que antes de pasar a la otra clase que va a ser en esta semana, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de los números decimales, hemos hablado del pegado, toda esa parte, pero ¿qué pasa si ustedes quieren crearse un número configurado de alguna manera? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta celda de acá voy a colocar un valor, por decir así, 18.56478, por decir así, un número decimal cualquiera me estoy colocando. Ahora, yo quiero colocarme una configuración particular a este valor numérico. Para hacer eso, esa configuración particular, según a lo que uno quiere, porque en algún caso puede ser que ustedes quieran crearse alguna configuración en particular, pueden hacerlo dándole clic derecho a la celda donde se encuentra este valor y buscar la que dice formato de celdas. Si ustedes le dan clic en formato de celdas, les va a dar una ventana que está por acá. En esta ventana es muy similar a lo que teníamos aquí arriba. Es decir, podemos cambiar el número a general, tipo moneda, contabilidad, fecha, podríamos cambiar a hora, pero acá pueden verlo más específico, por ejemplo. Por ejemplo, en la parte de fecha, pueden ver el tipo de fecha como quisieran visualizar, acá en este lado de acá. Ustedes podrían seleccionar cualquiera de estas y modificarla. Por ejemplo, esta de acá, por ejemplo, esta. Le puedo dar a aceptar y me lo va a modificar. Ahora, vuelvo acá. Le voy a dar clic derecho, formato de celdas. Hay una en particular, acá en todas las que van a ver acá, hay una en particular que dice personalizada. Y esta personalizada es muy útil, la verdad. Y yo he utilizado mucho esta personalizada para crearme algunos tipos de visualizaciones de números cuando tengo algo muy peculiar que hacer. Entonces, seleccionen en personalizada y en este momento van a ver en el lado derecho dos secciones. Una donde les dice muestra y otra donde les dice tipo. En la muestra
visualizar cómo se vería ese número en particular con la sección personalizada. Y en el tipo van a poder seleccionar la que ustedes la vean conveniente. Por ejemplo, de todas estas de acá, si seleccionan cualquiera, van a ver que tiene comandos muy raros, por decirlo así con numerales y otras cosas, que solamente te van a servir cuando quieras llegar siempre a ese formato en sí. Entonces ustedes pueden seleccionar la que ustedes quieran y cambiarla a un formato personalizado. Por ejemplo, yo quisiera, a ver, vamos a buscar esta de acá. Yo quisiera modificarlo a esta que dice horas, minutos y segundos. Como lo ven acá, si yo lo selecciono, observen que me lo va a convertir el valor numérico, este valor de acá, a horas, minutos y segundos. Y se va a mostrar aquí 13, 33, 17. Puedo buscar más abajo y tal vez otra diferente a esa. A ver, tal vez esta de acá. Mejor lo dejamos aquí, en horas, minutos y segundos. Ahora, a esta de acá, ustedes pueden modificarla si quisieran. Donde dice tipo, en la parte de acá superior, ustedes pueden modificarla según a lo que ustedes vean conveniente. Por ejemplo, le pueden crear un valor simbólico para que se pueda visualizar el número. Por ejemplo, está separado aquí con 2 puntos. Si yo lo veo aquí y le doy a aceptar, se va a visualizar aquí arriba con 2 puntos, esa separación. Pero ¿qué pasa si en vez de 2 puntos yo quisiera colocar ah, otro valor, por decir así, que me diga hora, así? Entonces puedo colocarlo de esa manera, así. O tal vez quieren colocarlo otro valor, tal vez quieren colocarlo, ah, tal vez un nombre en sí en particular. Por ejemplo, pueden colocarlo aquí grados, tal vez. Y a medida que lo vayan colocando, vean que en la parte superior se va a configurar el tipo de muestra. Es más que todo eso es lo que les quiero mostrar. Por ejemplo, en la parte de acá, si he escrito esta palabra grados, me lo va a configurar de esta manera. No me va a colocar la palabra grados, pero me lo va a configurar según a lo que Excel tenga configurado en su interior. Por ejemplo, puedo colocar otro apóstrofe, digamos la palabra K. Y observen que después de este 13 va a aparecer la palabra K. ¿Y qué pasa si en los minutos, después de esos 2 puntos, aparezca otra palabra? Por decir la A. Entonces le puedo colocar de esa manera. Ahora, finalmente, después de 17, puedo colocarle aquí un nombre cualquiera, por decir así, latitud, tal vez. Y me lo va a colocar o me lo va a manejar de la mejor manera que el Excel lo vea conveniente. Por ejemplo, aquí latitud, si he colocado esa palabra, observen que el número D se va a convertir o la letra D se va a convertir en un número 18. Eso es porque el Excel tiene configurado la palabra D de esa manera. Entonces le puedo colocar así nomás, latitud, por ejemplo, ¿no? Así me estoy inventando cualquier cosa también, ¿no? Pero si ven, ustedes pueden manejar aquí el tipo de número como ustedes quisieran. Lo voy a dejar ahí y le voy a dar a aceptar. Y observen que me lo ha modificado tal como yo quisiera verlo. Me lo ha modificado en hora, minuto, segundo, pero me lo he colocado algunos apóstrofes según a lo que yo lo he visto conveniente. Por ejemplo, acá le he colocado la letra K, la letra A y esta palabra final, latitud. Es decir, ustedes pueden configurar el tipo de número prácticamente a su antojo que ustedes quisieran. Ustedes pueden ir al personalizado y buscar así uno que tal vez les parezca algo raro, pero ir cambiando sus parámetros, ir cambiando sus hashtags, ir cambiando su configuración y manejarlo tal como ustedes quisieran visualizarlo. Ahora, esta parte de acá, sé que no les parece muy útil, pero lo va a hacer cuando ustedes quieran manejar sus datos, cuando ustedes quieran crear una planilla. Así que lo pueden dejar ahí también. O lo pueden eliminar si quisieran. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Porque con esto yo creo que ya habríamos visto el tipo de dato numérico. Hemos visto también cómo crear las tablas. Nos faltan más cositas que las vamos a ver en lo que nos queda de esta clase y la próxima que tengamos. Entonces,
¿Tienen alguna consulta de esta parte de los tipos de datos? Ya, muy bien. Estos de tipo de datos, como les dije, es algo muy particular, pero se llega a utilizar. Por ejemplo, yo utilizo algunas que son más diferentes a mi área, ¿no? Pero las configuro de esa manera para que vea mejor visible, ¿ya? Lo voy a eliminar esta columna o esta celda. Ahora, mm, hemos hablado de los datos, hemos hablado de qué es tipo texto, que hemos hablado de tipo numérico, que se puede operar con cualquier tipo numérico, incluyendo si es un valor de fecha, se puede operar, tranquilamente se puede operar, se puede concatenar, como han visto, y podemos crear así los valores. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero crear una columna de valores constantes? Por decir de una manera. Si yo quisiera una columna de valores constantes, por ejemplo, quisiera colocar aquí el valor de 5, observen que aquí sigue con la configuración, así que lo voy a arrastrar aquí arriba. Ahora sí, 5. Si yo quisiera tener este valor para toda una columna, podría jalarlo, así, o podría darle doble clic en la parte inferior de la celda. Y van a ver que se va a colocar ese valor constante para toditos, o para todas las filas que yo tenga en esta tabla. ¿Cómo lo he hecho? Solamente seleccionen la celda y denle clic o bueno, doble clic en la parte inferior de la celda donde se encuentra la cruz negra o el tipo de referencia a la celda. Entonces, si le dan doble clic en la parte inferior, se va a calcular todo automáticamente para esta de acá. ¿Ya? Esa es una forma para agilizar también algún procedimiento que ustedes quieran realizar. Ahora sí, pero ¿qué pasaría si yo, digamos, quiero obtener una celda constante? Por ejemplo, fuera de esta tabla de la que yo me he creado, por ejemplo, yo quisiera colocarle aquí arriba un valor, por decir así, que diga el sueldo. Por decir, ¿no? Y aquí le coloque un valor de, por decir así, 4000. Me estoy inventando, ¿no? Así en este momento. Pero quiero colocar este valor de 4000 a toda esta columna. Pero yo quisiera que cuando yo actualice el sueldo, igualmente se actualice toda la columna, es decir, todo se vaya a modificar. Por ejemplo, si yo jalo este valor de acá, está en la primera fila, y le hago referencia a esta celda de acá, como lo están viendo en pantalla, más la celda donde me encuentro, me va a colocar el valor. Pero ahora yo, digamos, le cambio a 4500 el sueldo. Se va a cambiar aquí a 4500. Entonces yo quiero que eso suceda para toda la columna en general, para todos estos valores de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿O cómo lo tendría que hacer? Para convertir una celda en una celda constante, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Podría primeramente tal vez intuir que si yo lo selecciono esta celda y le doy doble clic hacia abajo, me va a colocar los valores en toda la columna. Pero si hago eso, como hemos hecho anteriormente, observen que me va a causar una distorsión de mis datos. Por ejemplo, en esta celda de acá, me está jalando la celda de aquí abajo. Pero si me voy a esta otra celda de acá, me está jalando esta otra celda de por acá. Es decir, no me está haciendo lo que yo quiero en sí. Ahora, la forma para volver una celda constante y cuando yo quiera hacer esa operación me coloque toda la celda con ese mismo valor numérico, es ir a esta celda donde he colocado el primer comando y modificarla. ¿Cómo lo modificamos? Me voy en medio de este comando que dice referencia a la celda F3 y voy a presionar en el teclado F4. Entonces en el teclado denle clic en F4 y observen que le va a crear unos valores del tipo, como el símbolo del dólar prácticamente se los va a colocar, tanto al inicio de la referencia de la celda como en el medio de la referencia de la celda. Cuando ustedes vean que tienen estos símbolos de dólar, es prácticamente porque están utilizando un valor constante. Le voy a dar Enter
Y en la primera celda no pasa nada, porque sigue el mismo valor. Pero si le doy clic aquí abajo en la parte inferior donde la cruz negra y le doy doble clic, observen que ahora sí me ha podido calcular o me ha podido traer de referencia a esta celda en particular. Observen que ahora sí toda la columna está con valor de 4500. Ahora sí, me voy a cualquier celda, observen que está con la referencia correcta. Esto es la forma de convertir una celda en constante. Es decir, aunque yo le jale hasta el infinito, va a seguir siendo la referencia a esta celda de acá, del sueldo. Eso también es algo casi fundamental cuando ustedes estén trabajando con datos. En este momento estamos viendo solamente datos, no estamos viendo la parte del visualizado de la planilla, que se vea bonito, estético, nada. Estamos viendo cómo configurar la planilla creándonos datos aleatorios y creando los comandos más sencillos posibles, ¿ya? Así que eso estamos viendo en esta clase. A esta columna le voy a llamar sueldo, para dejarlo ahí. Con esto ya tendría una nueva columna. Ustedes igualmente, por favor, créense esta columna con la palabra sueldo. Y conviértanlo en constante. Perfecto, perfecto. ¿Tienen alguna consulta de esta parte? Porque nos quedan unos 8 minutos más. Bien, entonces veamos un poco de la plataforma, si para ir en este orden. Ya, ahora sí, aquí en la plataforma, aquí les aparece el comando buscar y el de reemplazar algún dato en Excel, que lo vamos a hacer en unos minutos, pero creo que es bueno ver algo más aparte de eso. Vamos a ver el comando de reemplazar, que también en este momento lo podemos ver ya. También podemos ver el reemplazar con, así, también lo vamos a ver. La ortografía, también lo podemos ver acá. La gramática, administrar archivos. Ya, estos los vamos a ver más que todo la próxima clase. Hoy ya terminaremos la parte de datos entonces. Ya, con esta tabla que ustedes tienen en pantalla, que es todo esto de acá, podrían ya realizar operaciones, porque ya tenemos una base de datos que nos hemos inventado de la nada, pero la tenemos. Para que no se vea muy vacío mi tabla, no se vea muy un poco atractivo, lo que voy a hacer es crearle el marcado de la tabla. Para hacer eso, lo que yo puedo hacer es ir a la parte de acá, en inicio, y buscar la sección de fuente. Todo lo que sea la sección de fuente es para la parte visual, es para crearle colores, cambiar el tipo de letra, para centrar algunos valores, todo lo visual, en otras palabras. La parte de alineación también es prácticamente para eso, para configurar la parte de las celdas, de las columnas, de las filas, toda esa parte. Luego tenemos la de número, que la hemos visto más que todo en esta clase porque teníamos que ver tipos de datos, ¿no? Entonces hemos visto cómo configurar una celda, cómo manejar un tipo numérico con decimales, sin decimales, hacer visible más los decimales, etcétera. Hemos visto todo eso. Luego de eso tenemos acá los estilos que podemos dar, el estilo del formato condicional, etcétera. Esto los vamos a ver con otro tipo de ejemplos. Nuestra tabla no nos da para eso por el momento. Luego tenemos para colocar el formato en las celdas, para eliminar, insertar, lo que hemos hecho también, pero lo hemos hecho casi de manera directa sin usar esta sección. Y la última, la de edición. Con esta de edición nosotros podríamos hacer muchas cosas en sí. Con esta podríamos hacer la sección de buscar, ordenar, filtrar, etcétera. Las vamos a ver en un momento. Pero por el momento estamos tocando todo esto de acá. Ahora, en la sección de fuente, si ustedes van acá, casi por el medio, donde está mi mouse, acá van a tener una que dice bordes.
que estoy seguro que ya la han tocado en su momento. En esta sección de bordes, más que todo es para crearse cómo quieren ver el borde de las celdas. Por ejemplo, si yo le quiero dar todos los bordes, observen que me lo va a marcar la tabla que yo me he creado. Esto es más que todo, como les dije, el área visual. Pero ustedes en la parte de bordes podrían crearse aquí un borde mucho más grueso, seleccionando obviamente toda su tabla. Ir acá y tal vez utilizar este borde exterior grueso. Y observen que les va a crear un borde más grueso en el exterior, así más visible, para que note mucho mejor la tabla. Pueden hacer eso también. Y también, como hemos visto, lo pueden agrandar o decortar las celdas, es decir, hacerlo más pequeños, más cortos, menos anchos, etc. Eso también ya es un poquito menos práctico, por decirlo así, pero eso lo pueden hacer ustedes. De esta manera, entonces lo voy a dejar de mi tablita para que se entienda un poquito mejor. De esta manera, así, como lo están viendo en pantalla. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Es porque yo quiero realizar las operaciones de edición, para que se entienda, más que todo. Las operaciones de edición se encuentran en inicio y se encuentran en la sección de edición. Por ejemplo, puedo seleccionar toda esta altura, por decir así, la columna de la altura, y puedo ir a la parte de rellenar. Aquí hay una opción de rellenar. Esta opción de rellenar es más que todo lo que hemos hecho hace unos momentos. Desde llenar valores hacia abajo, hacia arriba, todo eso lo que hemos hecho. Es decir, agarrar un valor cualquiera y que se calcule hacia abajo, así. Me los rellene valores. Eso es la opción de rellenar. Pero como han visto, es mucho más práctico hacerlo eh, directamente de la celda que utilizar la parte superior de las opciones. Es mucho más práctico esa parte. Ahora, en rellenar pueden ver el rellenado hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Pueden justificar si ustedes quieren. Pueden hacer un relleno rápido si quisieran. Pero en este caso no puedo hacer porque no tengo nada que rellenar, ¿no? Por eso no me causa ese error. Pueden utilizar la de borrar. Esto es para borrar todo, para borrar el formato, para borrar el contenido, etc. Veamos esta. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mi configuración que yo me he hecho, lo selecciono esta sección y voy a borrar? Si le doy en borrar todo, obviamente se va a borrar todo. Observen que todo se ha borrado, todo lo que he seleccionado se borró. Voy a darle control Z. Si vuelvo a borrar y le doy acá a borrar formatos, solamente me va a borrar todo el formato que yo he creado de las celdas. Si voy a borrar y le doy a borrar contenido, me va a borrar solamente el contenido, como lo pueden ver acá. Entonces, las secciones de borrar es prácticamente para eliminar algo que ustedes no lo vean conveniente en su planilla. Pueden hacer algunas pruebas con esto, si ustedes desean, pero la verdad no hay mucha ciencia tampoco, como lo han podido ver acá. Ahora, hay acá la sección de ordenar y filtrar. Esta sección de ordenar y filtrar, por ejemplo, voy a seleccionar mi tabla y voy a ir a ordenar y filtrar. ¿Qué pasa si le digo ordenar de menor a mayor? La primera opción. ¿Ha pasado algo? No ha sucedido nada, porque no he creado algún parámetro para realizar ese orden. Vuelvo a seleccionar. Voy a darle clic en ordenar de mayor a menor. Ahora sí ya se ha creado algo. Observen que se ha modificado esta tabla. ¿Y qué es lo que ha pasado? Me lo ha ordenado en base a la primera columna que yo tengo acá, es decir, a la columna B. Lo he seleccionado yo todo, pero la primera columna es la que me da el orden, es decir, el valor numérico que me he puesto acá es lo que me ha dado para realizar ese orden. Puedo volver a ordenar y filtrar y darle clic en la primera opción, ordenar de menor a mayor, y ahora sí, nuevamente se va a ordenar de menor a mayor, en base a la primera columna. Esta sección de ordenar y filtrar se puede hacer más avanzado, pero en la sección de inicio es una sección mucho más rápida, por decir así, para entrar. Pero podemos entrar también a configurar así para ordenar dependiendo del tipo de columna o al tipo de fila que nosotros queramos. Podemos hacer eso también.
Entonces, ordenar y filtrar prácticamente es eso. Nos va a ordenar valores según a lo que nosotros veamos conveniente. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando una columna de texto y me está diciendo que lo puedo ordenar de la A a la Z en orden alfabético o lo puedo ordenar de la Z a A, que sería lo inverso del alfabético, ¿no ve? También puedo crear un orden personalizado, que lo vamos a ver más a detalle porque ya estamos sobre la hora. Y también podemos crear un filtro. Toda esta sección de acá lo vamos a ir ampliando un poco más en la próxima clase. Pero con lo que hemos tocado el día de hoy, ya habríamos visto gran parte acerca de los datos. Pero la próxima clase lo vamos a ir avanzando un poquito más para la parte de ordenado y filtrado. Y vamos a ir viendo más comandos, así paulatinamente vamos a ir viendo más comandos. Pero con lo que hemos visto, pienso que es suficiente es para la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta antes de concluir la clase. Bien, entonces creo que no tienen consultas. Esto es lo que hemos hecho el día de hoy. Si han podido seguirnos el paso, entonces ténganlo guardado en una carpeta donde ustedes lo vean conveniente. A ver, yo por ejemplo le voy a dar clic en guardar como en la parte superior. Lo voy a guardar en una carpeta de las cuales tengo yo. Por ejemplo, acá la puedo guardar. Le pueden cambiar el nombre y lo pueden guardar. Así que guárdenlo por favor, porque con eso vamos a trabajar la próxima clase que tengamos. Y la grabación de lo de la clase del día de hoy lo voy a subir en el transcurso del día de mañana, por favor, para que lo puedan tener ustedes igual. No habiendo consultas, entonces podríamos dar por concluido la clase del día de hoy. Hasta la próxima. Listo, nos vemos entonces.